más importante de ese positivismo de Gaitán es que le permite formular su distanciamiento del marxismo a partir del humanismo que desarrolló con tanta pasión y con tanta vehemencia. Dejó claro que para él lo básico era la defensa del hombre, pregonada por el humanismo. Este propósito, en su opinión, es el aporte fundamental del positivismo. A su juicio, la teoría del positivismo se contrapone a la teoría del marxismo, aun cuando en algún momento se refirió en términos elogiosos a lo que se había hecho en Rusia en materia de elevar a los obreros a altas posiciones de Estado. Eso era, decía Gaitán, humanismo. Reconoció en el marxismo un tímido carácter humanista, insuficiente por el hecho de destacar en grado superlativo en el hombre y en la sociedad el aspecto económico en detrimento de los aspectos biológicos, psicológicos e intelectuales. En realidad, Gaitán condenó esa limitación en el marxismo. El intransigente humanismo de Gaitán concebía al hombre en un sentido integral y eso, opinaba él, no era posible en el marxismo. Su atracción por el positivismo jurídico data desde su ingreso a la universidad. Este pensamiento se había hecho popular entre los criminólogos latinoamericanos desde 1908, cuando Ferri, Lombroso y Garófalo conformaron la divina trinidad de la criminología. El positivismo jurídico era una respuesta a la creciente tasa de criminalidad en Europa. Se creía que con la prosperidad aumentaba la criminalidad. Encontró en el positivismo Gaitán una concepción de la sociedad como una entidad coherente. Lo puso en contacto con la dimensión emocional de gentes a quienes su cultura y la escuela clásica pasaba por alto. El positivismo le dio una filosofía de la historia y le permitió concentrarse en un concepto del cambio social, basado en la modificación del comportamiento y en las actividades del individuo. El socialismo para Gaitán estaba arraigado en la metáfora orgánica del positivismo, no en el marxismo-leninismo. Para él, socialismo era simplemente la cooperación de todos para el mejoramiento de la sociedad. Solo cuando todas las partes actuaban juntas como elementos integrales del organismo social, podía lograrse el bienestar, la salud social y el progreso. El espíritu colectivista que se encuentra tras las doctrinas socialistas y las ideas de Marx no le dijeron nunca nada a Gaitán. Su solución consistía, y en esto siempre insistió, en aumentar el papel del individuo, para el cual buscaba protección por medio de la propiedad privada. El socialismo de Gaitán se basaba en la preocupación paternalista de los criminólogos con el predicamento de los individuos en una sociedad donde los derechos de los desposeídos eran desconocidos. No se basaba en el carácter enajenante y explotador de la propiedad privada como lo pregona el marxismo. Si él se hubiese entregado al socialismo político propiamente dicho, lo hubiera convertido en un político revolucionario por fuera de las instituciones políticas establecidas, pero no hubiera obtenido nunca el poder que obtuvo. De haber sido Gaitán un socialista intransigente,
es más que probable que hubiera seguido bien la ruta solitaria de quienes jamás aceptaron el partidismo tradicional, pero consiguieron escasa influencia de la vida pública, o bien la ruta de quienes abandonaron la lucha y obtuvieron cierto prestigio, pero perdieron su independencia. Gaitán era un socialista, ese es como se puede decir, un socialista en el buen término, en el exacto término del vocablo socialista, no un comunista de la Internacional Comunista ni de eso, pero era un socialista, era más que liberal, claro, había superado la etapa puramente liberal, burguesa, de los dos partidos tradicionales. Gaitán era un hombre que recogía el pensamiento universal en favor del pueblo, marxista o no marxista, llamaba a la unión del pueblo, llamaba a la toma del poder, desgraciadamente por vía electoral, y por eso murió. Él ha debido tomar el poder, porque tenía todo el pueblo a su favor. Naturalmente que a Gaitán tenían que llamarlo de demagogo y populista y comunista y fascista, es decir, pero la propaganda oficial, la propaganda de los partidos, porque es que no se nos puede olvidar que Gaitán le quitó el partido liberal a la aristocracia, se lo quitó, y la única manera de pararlo, cuando hay que parar a Gaitán, era matándolo. Se oponía a las jerarquías que no estuvieran fundamentadas en el trabajo. Su obra, Las ideas socialistas en Colombia, concluye con el ofrecimiento de una jerarquía basada fundamentalmente en el mérito, no en la dádiva del Estado. Nada de esto le quitaba el carácter revolucionario a su pensamiento, al que hay que observar a la luz de sus ideales de progreso y de humanismo. El positivismo, según Gaitán, establecía un modelo teórico para justificar la mediación entre la burguesía y el proletariado. Para él, la pequeña burguesía era la clase permanente de la historia. Para Gaitán, los pequeños propietarios desempeñaban un papel de importancia capital. Consideraba que si el verdadero socialismo era democrático y que tenía como etapa última la democracia económica, al comunismo lo declaró fuera de lugar e incompetente para la solución de las angustias que padecía el pueblo colombiano.